Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perine y es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí haciendo nuevamente Tenemos Historia, el espacio, el programa de radio donde nos proponemos conversar con distintas voces, distintos pensadores, distintas profesiones que nos ayudan a comprender nuestro pasado, de dónde venimos, cómo llegamos a ser lo que hoy somos y de alguna u otra manera tal vez eso nos ayude a intuir hacia dónde nos podemos dirigir y si no sirve para ninguna de esas cosas, como decimos con Omar López Mato, nos entretiene un rato. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué contás? ¿Bien? Bien. Con la voz un poquito tomada, me doy cuenta que el frío, me cuesta. Sí. Ha Además, dejado su seña. Su huella. Bueno, como todos ustedes saben, ya estamos en la temporada número 11 de este programa que nació por allá por junio del 2006, parece mentira. Éramos tan jóvenes. Y vamos a hacerlo parroquial y después les contamos de qué vamos a hablar hoy y con quién, que es lo importante. Les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, que a mí me pueden encontrar en Twitter, @EmilioPerina. Claro, desde que uno es funcionario, tuitea poco, ¿no? Menos, pero por ahí alguna cosa levanto de algún amigo o colega. Los programas están siendo grabados en video y los pueden encontrar en internet. En dos lugares ahora los pueden encontrar, sobre todo los programas más antiguos, en el canal de vimeo.com, Vimeo con B corta, ponen vimeo.com/Tenemos Historia. Y además ahora, desde este año, gracias a que YouTube permite bajar archivos con más peso, también están en YouTube. Si no lo encuentran de esa manera, búsquenlo a través de Facebook, ahí está facebook.com/Tenemos Historia o el Facebook de Olmo Ediciones. Bueno, en el año del bicentenario de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Sur, así fue la Declaración de la Independencia, parece que somos parientes de las Provincias Unidas del Sur, y que por cierto iba a ser un gusto charlar con Roberto Elizalde, que nos acompaña esta noche, autor de muchos libros. Un libro muy entretenido y muy curioso sobre 1810, donde uno podía recorrer día a día qué pasó en ese año también histórico. Y ojo, hoy Roberto, hoy somos mayoría, porque él no me deja hablar de cementerios. Y él fue el que inspiró uno de los libros más insignes de la historia del cementerio de la Recoleta, ¿no? Las historias ocultas. Yo lo voy a desafiar a los oyentes del programa a que miren si yo no lo dejo hablar de cementerios. En los programas anteriores siempre lo dejamos hablar de cementerios. No te queda otra, ese es el problema. Me río porque los destinos póstumos son una de las especialidades preferidas del doctor López Mato. Y de Roberto también. Sí, de Roberto también. Es interesante. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por estar con nosotros. Por favor, bueno, la propuesta hoy es hablar de 1816 y sus curiosidades, ¿no? Sí. Pero 1816 es una fecha más que importante y además yo creo que invita en algunos casos a la reflexión y nos ha llamado este año a serias e interesantes reflexiones que algunas las compartimos juntos. Bueno, vamos a presentar los auspicios del programa y entramos en esas charlas, tal vez alguna polémica o alguna matiz, preguntas que nos hacemos sobre 1816 y la historia argentina junto a Roberto Elizalde, a quien Tenemos Historia. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la visita de Roberto Elizalde, que ya nos ha visitado por lo menos en 4 o 5 ocasiones anteriores. Los pueden encontrar ahí en vimeo.com o buscando en YouTube los programas en los cuales nos ha visitado. Y la idea hoy es hablar de las curiosidades de 1816, la Declaración de la Independencia, de ese año histórico. Y uno de los temas que a mí me gustaría preguntarte y que a veces polemizamos acá con Omar es en torno a la necesidad de revisar la historia clásica con la cual aprendimos nosotros, la de, por lo menos yo, la de Antiojito, Villiquen, los libros de Mitre, que es una historia, a mi juicio, un tanto infantil, que con el correr de los años uno va viendo huecos. Y la historiografía además le agregó más huecos, una historiografía profesional. No me refiero al revisionismo de la década del 40, sino al revisionismo de ahora, de los últimos 20 años. Y que lleva, por ejemplo, a que hay gente que crea que tenemos 2 fechas patrias. Y no hay naciones con 2 fechas patrias. No. Tenemos una que es el 9 de julio, ¿no? Exacto. Bueno, como te decía, cuando
Este año ha servido para reflexionar mucho y además en esto de reescribir la historia, creo que además escuchando a muchos, todos nos hemos hecho un replanteo del pensamiento y de las cosas. Bueno, estuvimos juntos en las jornadas de la Academia. De la Academia Nacional de la Historia. Estuvimos juntos en las jornadas y hay un episodio que curiosamente los que estamos en la profesión, digamos, lo conocemos. Los buenos profesores de historia lo saben, y hasta algún alumnito modelo de estos de historia actual, que no creo que abunden demasiado, porque se enseña de otra manera, también lo sabe, y algunos de los contemporáneos nuestros para abajo se lo aprenden de memoria. Es necesario declarar la independencia. Es algo así como sonso, no tiene sentido acuñar moneda, tener medalla, tener esto, tener escudo, tener esto, tener otro. La carta de San Martín a Godoy Esa carta Cruz, la tenemos claramente. En enero del 16. Exactamente. Y esa carta de San Martín a Godoy Cruz, que todos la teníamos ahí, claramente lo dijo justamente alguien que es un especialista en tirar petardos que nos reflexionan en la Academia, que fue Isidoro Ruiz Moreno, cuando dijo, ¿qué es el 9 de julio? Realmente, el 25 de mayo, bajo la máscara de Fernando y una serie de cosas, empieza un camino que se va realizando después con todos estos episodios que son actos de soberanía. De alguna manera, yo creo que nosotros teníamos una independencia cómoda. Ambivalente. Exacto. Porque hay que recordar que en ese mismo instante, creo que el 16 de julio, lo echan a Rivadavia de España. Exactamente. Él estaba pidiendo una entrevista con Fernando VII para decir, bueno, vamos a ser súbditos, a ver en qué condiciones. Bueno. Lo sacan tronando. Y no había internet ni había no se enteró, pero un poco bien. También por toda la actitud que había tenido Alvear con el tema de la toma de Montevideo, etcétera. Pero los españoles no querían saber nada. Claro, entonces, hay una realidad que es esta. En esa situación ambivalente, o sea, yo creo que en esto además hay personajes que son importantes de tener en cuenta, y creo que alguien fundamental en la independencia argentina. Pero como no era diputado, no se lo tuvo en cuenta, es Manuel Belgrano. Claro, es fundamental porque es fundamental. Él llega de la misión de Londres. Él llega de la misión de Londres con la realidad de lo que estaba pasando, claro, en el mundo aquel, y la independencia. Que de hecho acá, todos, o sea, estábamos peleando contra los españoles, estábamos haciendo todo contra los españoles. De alguna manera en el imaginario popular y colectivo. Ahí yo tengo un reparo. Espera, porque vayamos y rebobinamos sobre la pregunta original, ¿no? Es decir, y vuelvo al cómo se enseña la historia, cómo se nos enseñó a nosotros y hasta cuándo vamos a seguir teniendo lo que yo diría que es una historia un poco de jardín de infantes, que sirvió para aglutinar a principios del siglo XX, lógico. Pero que también da lugar a un país de jardín de infantes, si uno no le va ayornando cosas y la complejiza un poco, porque esa historia se enseñaba sin considerar el contexto internacional, que fue fundamental, pero además, por Bayona en 1808, por la restauración, la vuelta de Napoleón. Escúchame, los famosos 100 días hace que Carlos IV no firme poder ungirlo a Francisco de Paula, rey del Río de la Plata, Perú, Chile, porque se asusta de que vuelva Napoleón. Claro. Eso es pero estaba a la firma, aparte pensión de por vida para él, para todo el mundo. Era genial. Era fantástico para los Tenía borbones. Hecha el retiro hasta. Y aparte hay otra cosa más que yo creo que es lo clave y eso lo dijo muy bien esta chica Ternavasio, esto era una guerra civil. Exactamente. Tenías que convertir esto en una guerra de naciones. Pero es que esa es la visión, si no, hay un problema. Pero esa es la visión que tienen los ingleses. Claro. Los ingleses, que también es una parte que no debemos dejar de tener en cuenta mucho. Para nada. Sabemos que el 19 de mayo de 1810 los ingleses tenían la fecha de vencimiento del plazo fijo. Fuera de acá vino la revolución, entre las cosas que teníamos acá, la verdad que en una semana más, una semana menos, y el 26 estaban tirando los cañonazos y qué sé yo. Y en esa política ambivalente que hay, los Stranford, todos, sí, yo estoy con vos, pero vamos a ver, siempre estaba el pero. Pero ¿cómo lo veían ellos en esa política ambivalente? Yo sé que se están peleando mis dos nueras,
En esa no me meto. Y acá era la pelea entre dos partes de una misma familia y yo estaba en el medio y tenía buenas relaciones con los dos. Es que la guerra de la independencia nace como guerra de la independencia contra Napoleón. Claro. Se va a convertir en guerra civil y después de vuelta en guerra de independencia. Claro, y ahí está. Eso conforme va cambiando la situación política en Europa y conforme también va cambiando la situación militar acá. Y el cambio acá Y se en da ese por esta sentido, al punto tal de guerra civil, que es muy interesante, en la gesta de Belgrano, que vos y yo coincidimos en que es un prócer todavía que debe recuperar un rol más protagónico en todos esos años por las muchas cosas en las que intervino y los sacrificios en los cuales incurrió. Pero son muy divertidas las cartas de Belgrano a su primo. Claro. Su primo es el general que está del otro lado, con los realistas. Exacto. Porque no es argentinos españoles, sino republicanos realistas, americanos y americanos en ese caso. Exactamente. Claramente es una guerra civil. Exactamente, no es entre españoles, europeos y americanos, es entre americanos. Habría que convertir una guerra civil en una guerra entre naciones, porque aparte, ojo, también las lesiones, las sanciones por lesa majestad eran punidas con la muerte y con castigos terribles. Ahora, una guerra entre naciones, bueno, ya había otro arbitrio, una cosa de caballeros, ya había otra historia de por medio. Entonces, era esencial. Por eso el empuje de San Martín. Claro. Y por eso también, cuando yo digo los ingleses, hay algo importante que es esto. A los ingleses esto les convenía económicamente. Sí. Y nosotros, desde 1810 en adelante, le habíamos dicho, bueno, muchachos, con ustedes podemos negociar, sigan teniendo el puerto. Porque ahora somos los dueños nosotros. Cuando la restauración de Fernando VII le dice, muchachos, los puertos de las posesiones de ultramar son de ustedes, vayan, negocien, son mías. Sí. Entonces, la realidad es esta. Yo estoy en la casa de mi tío, pero un día llegó mi tío, que era el dueño de la casa. Entonces, ¿a quién vas a reconocer? Vos te llevas bien con los dos, pero llegó con el cual tuvimos vínculos mucho más cercanos. Y ahí se nos pone complicada la cosa. Si estamos hablando de curiosidades, porque en un momento Fernando VII negocia con los ingleses de darle el manejo. El comercio del Río de la Plata, todo. Y ahí los ingleses, vos sabés que ¿con quién fueron a consultar Fernando VII? ¿Tuvo tratativas? Con los rusos. Claro, Rusia era la nación emergente. Fíjate vos que hubiese pasado. No te olvides de Alejandro. De Miranda allá arriba, que les había enseñado a los rusos. Primero, ganando la batalla, llegando a París. Y homenaje a Miranda, ya que lo nombramos, que ahora son los 200 años, el 16 de julio, y es un olvidado también, ¿no? Sí, es un olvidado para nosotros. Pero vos sabés que en un momento. Miranda. Francisco. No, Miguel Miranda. Miguel Miranda es el ministro de Economía de Perón. Es otro. Vos sabés que hubo una tratativa con los rusos para que ellos oficiasen de flota con América Latina. Claro. Imagínate vos qué hubiese pasado, si flota qué española historia no había. Bueno, entonces no había flota española, les ofrecieron la flota a los rusos. La flota española, siempre hay que recordarlo, desapareció en Trafalgar en 1805. Los amables amigos que nos están escuchando necesitan después, yo me pongo ahora en el lugar de Emilio, empiezo a conducir el programa con esto, necesita la gente que le respondamos tu pregunta, ya acá la tienen. Hay que reescribir muchísimas cosas, porque hablando así en este ping-pong de cosas vemos que hay una serie de factores que efectivamente no han sido analizados. Bien, vamos a hacer la primera pausa en el programa de hoy y yo voy a seguir tirando algunas de las preguntas que son un poco las que yo desde mis lecturas de anteojito a hoy me he estado haciendo. Seguimos en Tenemos Historia, estamos conversando hoy con Roberto Elizalde, historiador y amigo y autor de numerosos libros, y bueno, estamos revisando, discutiendo un poco entre los tres algunos aspectos que nos parece que hay que volver a reescribir, y quiero hacer una aclaración. De ninguna manera yo, y estoy seguro que ni Roberto ni Omar, hacemos esto desde una faz crítica a la tarea monumental de Bartolomé Mitre o de Vicente Fidel López, que son los historiadores canónicos o los que iniciaron el camino. Lo haces en contra de Anteojito.
Tampoco en contra de Anteojito, no. Lo hago porque creo que cada 20 años esta tarea se debería hacerse, porque cada generación requiere otras preguntas, ¿no? Y quiero abrir este bloque, o sea, lo que estamos planteando es que esa historia no nos sirve más porque da lugar a un país que era el de 1910 y estamos en el 2016. Entonces ahí hay otros cuestionamientos, otros puntos de vista que hay que analizar. Y hay una pregunta que yo creo que la primera vez se la escuché a Vicente Massot, gran historiador y amigo también, que dice que una de las cosas que hay que preguntarse es ¿por qué una ciudad que dio la más maravillosa muestra de fidelidad a la corona española al expulsar a los británicos en 1807, 3 años después o 9 años después se va a declarar independiente? Hay que seguir que entonces no había un problema, como dice nuestra declaración, que 300 años de esclavitud, maltrato. No. Por lo menos en lo que hace al Río de la Plata, ese maltrato nunca existió. Siempre fue un lugar donde todo fue muy soft. En las razones de la independencia, eso vamos a hablar después. Acuden a esa figura elíptica. No, bueno, pero eso vamos a hablar después. Pero digamos, lo que ya es llamativo es que una ciudad que se levantó en armas por sí sola, que formó milicias populares y ejércitos patrios, y que lo hace todo en nombre de la corona, hecho además por un francés que fue tan leal a la corona que después lo van a fusilar por ser leal a la corona. Bueno, ¿por qué se va a querer independizar? ¿O qué sucedió entre 1807? Porque mejor oportunidad que 1806 para obtener una independencia, o 1807 no hubo, ¿no? Yo creo que hay cosas... Es una pregunta interesante. Es una pregunta interesante. Yo creo que hay... Efectivamente, la invasión británica, porque fue una en realidad de 1806 a 1807, con un largo periodo de ocupación en el Río de la Plata, le dio a los españoles criollos y europeos, y especialmente a los criollos, que lógicamente eran una mayoría, o una parte mucho más importante, la oportunidad de ocupar ese papel de fidelidad, de defensa de la tierra, a la cual adhieren hasta los indios, hasta los negros. Yo en mi libro sobre las invasiones inglesas lo he destacado, he escrito sobre el papel de los negros, de los paisanos, de los gauchos, o sea, de gente iletrada prácticamente, o sea, todos se ponen en esa posición. Ahora bien, mientras que acá estábamos haciendo todo esto, éramos la muy leal, éramos esto, éramos todo lo que se da, lo mandamos a Pueyrredón como diputado del Cabildo porteño a España, para informar. Y cuando llega a Pueyrredón, España, se entera de que aquello era muy lindo, pero había una podredumbre espantosa. Sí. Había una crisis social, moral. En España. En España. Que con algunos que vienen acá, como el caso de Goyeneche, sabemos todo lo que pasó en Montevideo, todo lo que hay. Entonces, hay una actitud. Ellos pensaron que los españoles iban a dar todo, que el rey, la farsa de Bayona, la abdicación, todo eso se les cae, pero como un castillo de naipes, un castillo armado. Entonces, ahí empieza todo eso, y fíjate, hay un brindis que se hace, y yo creo que en gente que estamos hablando, justamente para esta historia que estábamos hablando de reescribir, de repensar, creo que hay que ponerse en el papel de la gente que vivía ahí, no pensarlo y ubicarnos en ese tiempo, y no solo en el que estaba en el cabildo o el que estaba en la audiencia, sino en el vecino, el que estaba por ahí. Y entre esos miles de papeles que se han salvado, hay una cosa muy interesante. En junio de 1810 hay un banquete en un regimiento, un bar, donde hay unos oficiales, unos patriotas, y brindan diciendo: no queremos reina puta, ni queremos rey cabrón. Nos queremos que nos gobierne esa cruel y vil nación. Sí. El tema de la reina María Luisa con Godoy, indudablemente comidillas menores, digamos, hoy de un programa casi de televisión de la tarde, ¿no es cierto? Pero bueno, pero había llegado eso. El rey, cabrón, que los había dejado, ¿no es cierto? Y esa cruel y vil nación que nosotros hemos dado todo esto... Fernando que hace 2 intentos de matar al padre, ¿no? Entonces, de eliminarlo. Entonces, fíjate vos que tenemos. Entonces, ¿cómo nos vamos a querer de alguna manera estos que hicimos aquello, también cambiar un poco la cosa? Yo coincido con esa visión, porque lo que creo que dio la invasión británica al Río de la Plata, primero es la queja de: si no te pago impuestos, si no me das la defensa,
¿Para qué tengo Primero, esta esa relación es contractual? una. Y la otra es puedo la que hacer marca. negocios con ellos. No, Claro. sí, La pero otra, los puedo hacer nego- negocios. pero los negocios Ese- se hacían igual de contrabando. De así que- contrabando, pero bueno, terminemos el los vamos a contrabando, formalizar. Vamos a formalizar, ¿viste? Los vamos a yo legalizar. suelo relativizar un poco porque el contrabando sabemos que era enorme, así que, pero es cierto, lo formalizamos. Pero lo segundo es lo que acabas de decir, digamos, esa vacancia de monarquía se cae el y castillo de ese naipes. escándalo de la monarquía rompe la relación, sí, O sea, claro, la claro, relación, claro, o sea, todo eso que había. Es decir, yo di la vida o arriesgué mi vida por di la esos vida reyes. por aquel, estuve Claro. por aquello trabajando, le juré fidelidad, hice las grandes fiestas de la proclamación del monarca, acuñé monedas, Es una hice todo interpretación lo que hice, muy las medallas probable. y todo lo demás, hice todo esto, y de golpe y porrazo tenemos esto. Sí. Fíjate vos, nos mandan a Goyeneche, que es capaz de cualquier cosa, de pelearse, de hacer, o sea, digamos, del destrato. Entonces, ese destrato que viene por algunos que vienen Ahí de vamos allá. a volver enseguida al Ese está distrato muy del próximo bloque cuando veamos los fundamentos que da el Congreso porque declara la independencia. Pero ahí, y si hablamos de invasión británica, hablamos de la farsa de Bayona y bueno, no podemos soslayar la semana de mayo, que va a producir, me parece a mí, acá les quería consultar a ustedes, porque además enseguida vamos a ir también a la figura de Artigas. Extremándolo, uno podría decir que la Revolución de Mayo en realidad es un golpe de Estado. Es decir, y Sí, que fue un además golpe la del primera golpe- junta sí. no es primera, sino Segunda. Segunda. Y al que fin y el al cabo fue juntismo casi no un era- golpe militar. O sea, Por eso Sí, digo, un golpe militar. Sí, un golpe sin militar, ninguna duda. Con O sea, algún artilugio de viveza Sí, criolla, claro, que no reparto las tarjetas. Sí, las 400 Sí. firmas que las sacamos. que Y eran pongo, sacadas. y pongo los ahí. Patovicas, French Beruti Claro, que dejan entrar a los ¿viste? amigos. Los dejan- piqueteros. ¿Dónde está el pueblo? Sí, Si no sí. suena la campana, Claro. toque el general y va a venir. O sea, Claro. Y además sabiendo que Patricios Era- dominaba sí, militarmente dominaba la ciudad. militarmente la ciudad. Y que tenía armamento dado por los ingleses. Y no es una Vamos, se los habían dado casualidad. los ingleses. Yo creo que hay muchas razones por las cuales es Belgrano el que le va a llevar el ultimátum a Cisneros diciéndole usted queda fuera de la Junta, porque Belgrano, aparte de ser un patriota, era un funcionario real, ¿no? Tenemos que olvidarnos y de era, eso. y era capitán de. Era el sargento mayor del sargento regimiento mayor de Patricios, el segundo. Así que Sí. todo eso le cerraba. Pero me parece que lo que no vemos también ahí, que en el fondo, si lo pensamos, ahí hay no quiero usar la palabra antidemocrático, pero no es muy republicano el procedimiento. No. Y el Cabildo asume atribuciones que no existen en la legislación Exactamente. española. No, la legislación india no existe, porque además el Cabildo empieza a ocupar un papel, digamos. Esto. O sea, esto me hace acordar el famoso cuento de Perón con Unamuno, ¿no es cierto? Cuando sí. le dijo, Alumbrado, barrio y mire, limpieza. claro, acá tenemos a hacer el homenaje a tal cosa. Mire, le dijo Perón, acá lo que tienen que hacer ustedes, efectivamente, los legisladores, barrio y limpieza y no temas internacionales. Y acá lo mismo, porque el Cabildo, consultar esto, lo otro, aquello, No, lo otro, y la empiezan tesis de la todo- hermana mayor. Claro, la hermana mayor. Hay y todo que lo demás. preguntarle Cuando a en- Artigas y a cuando los en de realidad, Montevideo si cuando querían en ser realidad, hermana cuando en menor. realidad las funciones del Cabildo eran totalmente distintas. O sea, más quien podía haber tenido alguna injerencia, si queremos dársela en esa materia, yo se la daría quizás a la Real Audiencia, Claro, que era un cuerpo de claro. justicia y que podía decir en un caso de vacancia hay una Claro. interpretación, o sea, pero no al Cabildo. O sea, acá es como que se produzca un problema en la nación y va a arreglar la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el municipio. O sea, este punto no es menor porque frente a la vacancia de la monarquía española, el Cabildo no asume una posición exactamente igual al resto de las juntas, sino que se excede en eso. Y recordemos que las expediciones que se mandan al Paraguay y al norte se llaman expediciones auxiliadoras. ¿Auxiliadora de qué? O le das bola a Cabildo. Buenos Aires o te molemos a Claro, palo, digamos. claro, pero yo creo que hay Y una eso cosa en el va a dar Cabildo. lugar al juego de Artigas que estoy seguro que Omar quiere. No, lo que quiero marcar, porque estábamos hablando, la primera pregunta primigenia, esta fue si tenemos que cambiar el cómo se enseña la historia. Y sí, yo no soy un necio, creo que hay que cambiarla. Lo que pasa es que realmente en eso, el tema de Artigas, ¿cómo lo llamamos? Yo creo que hay tres cosas en este bicentenario que han cambiado con respecto al sequicentenario. Una es la figura de Artigas. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo el monumento de Artigas,
había discusiones. ¿Cómo le va a poner monumento a Artigas? Así que separó a Uruguay de la... No tienen nada que ver. Esa es una cosa. La otra cosa... Y además con lo que hizo Zorrilla de San Martín. Que lo hizo Zorrilla de San Martín. Segunda cosa que es la visualización... Con las instrucciones. La visualización del panorama general que antes no se estaba estudiando y hoy en día tenemos muy buenos artículos a ver qué es lo que estaba pasando en la autonomía. Y la tercera cosa, que lo he discutido, que lo he hablado con vos, no lo he discutido porque coincidimos, es la figura de los sacerdotes dentro de la Revolución de Mayo y dentro de la Independencia. Fundamental. Que aparte, vos fijate cómo se construye el relato. ¿Cuál es la imagen iconográfica que tenemos todos, que están en todas las aulas del país y que tuvimos nosotros de chicos? Aula del 9 de julio. Figuran varios militares, varios gente levita y un cura que uno lo identificaría porque es un dominico, Fray Justo Santa María de Oro. Sí. Mentira, no había ningún militar, el único militar era Gorriti, que iba en su carácter de abogado. Todo lo más iba de levita y había 12 sacerdotes. El otro día hubo un error en La Nación. Sí, 16. Sí, lo vi. Son 12. Sí, son 12. Los contamos, y además hubo uno 12. Que en realidad se lo consideró después, que en ese momento no lo era. Que era Molina. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa. Entonces, ¿cómo le enseñamos lo de Artigas? El hacedor de la patria a los chicos, que bueno, ¿cómo lo figuran? Bueno, no, yo creo que se puede, ahora. Lo que pasa es que, bueno... Es complicado. Los pibes... No es tan complicado. Fíjate una cosa, pregúntense ustedes los que están escuchando ahora, díganos, todos los miembros de la primera junta lo saben de memoria, díganos 6 o 7 miembros que firma el acta de la Constitución. Pero eso es lo que hay que cambiar. Deberíamos olvidar a muchos miembros de la primera junta y recordar más a los que firman. Eso es lo que hay que cambiar precisamente. Acabas de dar con el acento. Yo creo que va a ser muy difícil una porque los miembros de la primera junta lo sabemos porque son de Buenos Aires y responden a familias patricias de Buenos Aires. Básicamente por eso. Al común de las personas, preguntale que te nombren 7 tipos que firmaron el acta del acta de la Independencia. No te lo puedo decir. Menos aún 7 que hayan firmado la Constitución. Bueno, menos todavía. No, pero ese es el punto por el cual está mal nuestra historia. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Tenemos Historia discutiendo, comentando curiosidades del Bicentenario con Omar López Mato y con Roberto Elizalde. Seguimos en tercer bloque, ¿no? De Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com. Me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. Los programas están siendo grabados en video por el canal de vimeo.com. Los pueden ver, ponen Vimeo con /.com. Tenemoshistoria.com. También los pueden ver en YouTube. Y los pueden buscar a través de Facebook. Estoy tratando de hacer todo al mismo tiempo y no me sale. Pensando varias cosas. No, porque me quedé con mucho del que hablamos en el bloque anterior y yo marcaba esta preeminencia de la hermana de mayor, las atribuciones que el cabildo no toma, que los otros cabildos, y va a pasar con la inspección auxiliadora al Paraguay, que le dicen, no, perdón, juntismo hacemos nosotros, no necesitamos de los porteños, y va a pasar en el interior del país en muchos lados, y además empiezan las pujas por la formación de las provincias, claro, los sectores. O sea que ya nacimos muy divididos a pesar de lo que se plantea. Y a mí me parece que esto explica otra de las preguntas que me he hecho casi toda la vida. ¿Por qué habíamos tardado entre 1816, si se quiere, y 1860, casi 50 años en darnos una constitución? Porque en realidad había un montón de desacuerdos, que esa primera crisis resuelta como se pudo, digamos, es así. Terminó disparando el hecho de que las provincias eran anteriores a la nación, nos da una constitución diferente del resto de las constituciones federativas o donde hay sistema federativo, y donde cada uno salió a resguardar sus derechos porque tal vez esa forma de Buenos Aires de proyectarse, que además quedó instalada en la cultura de por vida, ¿no? Y de hecho, tanto se impuso Buenos Aires que lo que era argentinos, que eran los habitantes del Río de la Plata, pasó a ser
el nombre del resto del país, ¿no? Sí. Que en ese momento no era así, eran los arribeños, los formoseños, no existía, los correntinos, los orientales, los orientales. Claro. Y digo, la reivindicación de Artigas es contra eso, él quería un sistema federativo, pero está claro que Artigas, por eso su testamento, él también se reconoce como argentino oriental, porque era del Río de la Plata. El grito también de Rivera. Sí, eran... pero digo, esta forma... En las batallas contra Brasil, el grito era argentinos orientales. Esa historia un tanto infantil a la cual hacía referencia no te permite entender por qué tuvimos casi 50 años de guerras civiles. Y sí, cuando lo ves así, se hace bastante más lógico, me parece, pero ¿no? Lo que pasa es que hay un fenómeno que es y que para hablar de curiosidades, o para poner una curiosidad o echar esos puntitos ahí, se reúnen en Tucumán y el fin era dar una forma de gobierno, lo dicen, más que una independencia. Una forma de gobierno, porque de alguna forma ya lo teníamos la independencia. En realidad eso había fracasado en la Asamblea del año 13. ¿no? Entonces volvemos al llamado a las 16 con pero hay un detalle. Déjame con la cuestión. ¿Por qué Tucumán? Justamente para ver si nos separamos un poco de Buenos Aires. Claro, porque había que separarse de alguna manera de Buenos Aires. Y Buenos Aires manda a sus diputados. Tiene la suerte Buenos Aires que si algo había podido, digamos, en algún momento se dijo que era una casa y 13 ranchos, las provincias, se decía así. Y entonces esta hermana mayor, de alguna manera... pobres. Claro, esta hermanita mayor, que tenía hermanitas pobres, de alguna manera había tenido un virrey acá, había tenido otra cosa, era la que mejor se había casado. Y tenía mejores buenas formas, quizás. Y esas mejores buenas formas estaban, quizás, socialmente disimuladas. En las hermanitas pobres, esas buenas formas existían, pero se disimulaban menos, hasta por la cantidad de gente. Si había 5.000 personas viviendo en Tucumán, en San Miguel del Tucumán, te imaginas que era menos de lo que soy unas manzanas de Buenos Aires. Entonces, esa crisis interna que se da en las provincias, porque incluso en la elección de los diputados es muy compleja en las mismas provincias, algunos llegan tarde, no se aceptan algunos, dicen fulano sí, mengano no, o sea que es un tema para tratar. Hay algo que después viene. Buenos Aires sabe hacer el juego perfectamente, y Buenos Aires el juego lo hace haciendo después volver al Congreso, claro, con Pueyrredón director supremo, pero además diciéndole, señores, y le sale, digamos, el tiro espléndido. ¿Por qué? Lo hace volver al Congreso y se gana la batalla de Chacabuco. Claro. En ese momento. Y entonces ahí Buenos Aires dice, señores, ustedes no aportaron nada para la independencia, para la campaña de San Martín. Nosotros pusimos todos esas celebraciones, que es cierto. Los mendocinos y los cuyanos mucho más que Buenos Aires, sí, ¿no? Pero digamos, pero el resto lo puso Buenos Aires. El resto no puso nada. Y Buenos Aires, como hermana mayor, con buenas formas, con buena vista, le dice, muchachos, miren, tenemos esto. Y ese Congreso, que podía haberse mantenido hasta de una forma más federal, de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, más representativa de todo, vuelve a ese unitarismo, a ese centralismo, al volver a Buenos Aires, claro, e incluso más. O sea, cuando uno piensa en la figura de Belgrano, cuando va de comandante del Ejército del Norte y todo, por segunda vez, hay un detalle, pero que es interesantísimo. El descrédito que tenía el gobierno de Buenos Aires y que tenía todo esto en las provincias del Alto Perú era terrible. Era terrible. Después de la famosa entrada de Castella a caballo, aquel Viernes Santo. Nosotros no somos porteños. Exacto, nosotros somos porteños y era una guerra, digamos, éramos el demonio, o sea, habíamos hecho cosas que no lo aceptaban. Después de haber tenido al obispo Moxoy Francolí a favor, se había puesto en contra, porque ¿cómo hacen estos muchachos? Bueno, en toda esa situación que se da, es un fenómeno muy interesante, y ahí está Belgrano. Cuando dice, Belgrano es un monárquico por conveniencia, porque de ninguna manera un señor que está traduciendo a Washington por segunda vez porque pierde la primera, se va a poner a hacer una defensa. Es un monárquico por conveniencia porque ve cómo viene la cosa, por lo menos para pasar el momento. Y cuando el acta de la independencia se dice, Provincias español, Unidas en Quichua y en Aymara,
está diciendo, tenemos que ir a los indios a conquistarlos, a decirles que han sido liberados por nosotros, a decir que tienen esto. O sea, de gente que solo un Belgrano, con ese gran conocimiento, lo podía entender, y que desde Buenos Aires habría sido imposible hacerlo entender. Yo no me imagino. Roberto, ahí tan política es esa decisión, claro, que el quechua y el aymara no tenían alfabeto. En realidad lo que hacían era una traducción fonética. Hay que recordar, había que leérselos a los indios, ¿no? Hay que recordar que su primo Castelli, una de las cosas que hace es la declaración de Tiahuanaco, claro, que convoca a los indios para decirles que le estaba trayendo la libertad a los indios. En 1811, 1812, había una comunión ya, que claro, Castelli no llega a complementar. De vuelta es interesante porque también es la cuestión de cómo divisiones y grietas hay desde el comienzo. Es parte de la naturaleza humana. Sí, no, porque en realidad matar o morir, diría nuestro amigo Mazzotti. Sí, que es un muy buen título en el fondo. Pero el tema me parece que también pasa porque son distintas formas de ver cómo se resuelve esa vacancia de autoridad que se produce en el Imperio Español, y que algunos la quieren resolver con monarquía constitucional al estilo inglés, otros quieren república. Hasta el año 1813, que es tal vez el momento más jacobino, entre comillas, de nuestra revolución, donde damos muestras de avanzada a nivel internacional, todavía Napoleón estaba al frente, digamos. Cómo los campos de batalla de Europa y de América van variando las posiciones políticas. De hecho, son muy pocos los que hacen todo el recorrido que nos contaban Mitre y Villigen. Belgrano es uno, y el otro es Paso, pero Paso no por político, sino por jurista. Claro, exacto. Como eran uno de los principales juristas, lo llamaban siempre para hacer las actas, para justificar lo que la política decidía. También me gusta esto de que en el fondo lo que uno ve ahí son políticos tomando decisiones de políticas, acertando a veces y errando otras. Y no son ni militares, ni próceres, ni hombres de bronce, son hombres que, como los de hoy, se equivocan, aciertan, se equivocan más o aciertan menos. Y una última paradoja para dedicarle el último bloque a la semana de julio del 16. La república, o el país, mejor dicho, que declara la independencia con dos nombres, Provincias Unidas del Sur, y después lo cambia a los 6 meses por Provincias Unidas del Río de la Plata, terminó el 20 de junio de 1820 con la anarquía, justo el día que se muere Belgrano. ¿No parece una ironía de Dios, no? Sí, no, es terrible. Y después hay muchos años de anarquía y va a reaparecer ya con el Estado Nacional, pero eso es roca, tenemos que hablar de 1880. Tenemos que pasar largos años. Última pausa del programa de hoy en Tenemos Historia, y hablamos un poquito de las curiosidades de esa semana de julio y las 220 palabras que nos dieron la independencia. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia, y en los cortes, siguen las discusiones, porque la verdad que el tema, y yo creo que vale la pena debatir esto, y es un poco el sentido con el cual tanto Omar como yo hemos querido hacer este programa, y lo hacemos desde hace más de 10 años, ya en el año 11, que vale la pena discutir estas cuestiones, ¿no? Porque algunos países latinoamericanos tienen 2 fechas patrias, pero es porque, salvo en Buenos Aires y salvo los argentinos, por ejemplo, muchos consagran en Uruguay consagran el Día de la Constitución. El Día de la Constitución. Bueno, pero claro, porque ¿cuál es el tema? Que los que declararon 2 independencias, una fue ahogada por el Imperio Español a sangre y fuego, porque la única capital que no volvió a caer fue Buenos Aires. Tal vez por eso los argentinos somos esta dicotomía nos sirvió, no sé. Pero no, ¿sabes qué? Y eso también explica que nosotros seamos los más fanfarrones de Latinoamérica, los más agrandados, porque la única que no ató su bandera al carro del carro triunfal del Imperio, cayó
México, cayó Caracas, Venezuela, cayó Lima, sí, Perú, sí, Santiago de Chile, todas cayeron. Todas tuvieron su mal momento. Su mal momento, y por eso algunas tienen 2 fechas, pero ninguna tiene esto de libertad, independencia, una economía que no va. Julio del 16, el Congreso que está sesionando desde el 24 de marzo, otra ironía del destino. Exacto. La fecha, ¿no? Sí, sí. San Martín en enero, la queja que tenía con las cartas a Dos Cruces, ¿cuándo van a empezar a sesionar? Y es que no llegaban todos los diputados. No llegaban todos, tardó en constituirse. Y después en establecer la forma en que iban a trabajar. La forma en que se iba a trabajar, cómo se iba a elegir. O sea, hay una serie de datos burocráticos no menores. Deciden que la presidencia es por un mes. Por un mes, se va cambiando. O sea, le toca a Narciso Laprida. En julio le toca a Laprida. Que no era, eso me sorprendí. 30 años tenía, sí, no era el viejo de los retratos. Y no era un jurista tampoco. No, pero había estudiado en Chile. No sí, era, pero no era abogado. Era licenciado. Eso me sorprendió porque la poesía de Borges lo recuerda por las sentencias y por el lado jurídico. Bueno, que debe haber actuado como tal, pero era licenciado. Ajá. Y bueno, ya hablamos de la sesión secreta que es clave del 6 de julio. Yo creo que la esa del es la 6 clave. de julio, yo creo que es fundamental la figura de Belgrano, y te voy a decir por qué, en mi opinión. Esta gente hizo el acto más arriesgado, más imprudente de gente prudente. Porque todas las circunstancias estaban en contra por donde quiera. Bueno, y firmaron eso. Que era en diciembre de 1815. La implicancia es que no llegaba la plata boliviana. Claro. Habíamos perdido Potosí. No, y además de que no llegaba la plata boliviana, no había plata. El ejército del norte se convierte en bandas que cada uno va a ir a su provincia para constituirse en gobernador y luchar por la patria chica. El tema fundamental, yo creo que es todo ese episodio, todo lo que va sucediendo ahí, y Belgrano es la figura clave. Belgrano vuelve, está en Buenos Aires, lo mandan a Santa Fe. En Santa Fe Díaz Vélez se manda una de las tantas que se había mandado, lo deja pagando, viene a Buenos Aires, y Pueyrredón lo llama. Y en realidad, Pueyrredón no era amigo de Belgrano. ¿Por qué? Porque Pueyrredón había sido el que le dijo con los triunviros no avance en Tucumán, siga hasta Córdoba. Y él desobedece, y es la revolución por esa desobediencia de Belgrano, que él lo manda confinado. O sea, hay una serie de cosas que, digamos, no era amigo, digamos, pero no tenían. O sea, algo había quedado en eso. Sin embargo, lo manda a llamar. Y Belgrano dice, voy por obediencia. Y cuando se reúnen, coincide uno que viene a arreglar los líos que no se terminaban de arreglar nunca entre Rondó y Güemes. Sí. Baja Pueyrredón de eso, que ya había mandado un diputado, el Congreso apenas inicia del Corro, vuelve y se encuentra con Belgrano y le dice cuál es la realidad. Y Belgrano les expone de tal forma y con tanta claridad el 6 de julio lo que pasaba. Que era Independencia o Borca. Digamos, 3 días después, claro, el cambio, y lo que hacen es fundamental. O sea, es increíble. Sabemos por Fray Cayetano Rodríguez, que era el redactor del Congreso, el que llevaba el diario oficialista, igual que la Gaceta de Buenos Aires en ese momento, que el 9 de julio empezaron a sesionar a las 8 de la mañana y estuvieron 9 horas, así que la declaración aproximadamente se debe haber hecho a las 5 de la 4 o 5 de la tarde, más o menos empezaron, y se trataron temas menores. Algún historiador habla del poco fervor que esta declaración de 220 palabras generó, lo cual está desmentido porque están las actas que indican que en la ciudad de Tucumán se festejó con velas encendidas durante 7 días, 24 pesos costaron las velas extras que había que mantener toda la noche. Pero, perdón, hay un dato no menor que es este. Hubo banquete también, claro, ¿no? Y que lo hemos rescatado en estas cosas que da ir a libros viejos. La memoria de Graner, que es el artículo que mandé al Archivo General de la Nación. Cierto, para la revista, que habrá salido el número 2. El número 2 de la revista de la GEN, legado, revista del Archivo General de la Nación, con un artículo de Roberto Elizalde. Bueno, sobre Graner. Graner era un sueco que viene acá enviado por Bernadotte, que indudablemente tenía vínculos con la masonería, porque es muy bien recibido, va allá, y él está presente en ese momento y describe no solo el momento ese, sino la figura de Belgrano, todos los que están en ese momento alrededor del Congreso, pero además la celebración que significó el 19 de julio, la fiesta de la Jura en Tucumán,
O sea, que es una fiesta pero impresionante para un pueblo de 5.000 almas, porque cuando te describe todo eso, vos decís, pero acá han venido de otras partes, ha llegado una multitud. Y esa fecha es tan importante destacar, y creo que justamente, si porque queremos... a pedido de Medrano se agrega la fórmula... Y si queremos ser federales, así como el 25 de mayo es una fecha netamente porteña, el 9 de julio es una fecha federal para Tucumán. Y creo que en lo que nos queda del año, con un muy buen criterio de mantener, confirmar y preservar ese sentido federal y esa participación de los pueblos y todo lo que en aquella época se dijo y que hoy se está volviendo a decir, tendríamos que empezar todas las provincias a celebrar de ahora en más el Día de la Independencia, este año especialmente, en la fecha en que cada una de ellas se juró la independencia, porque en cada una de esas provincias fue una fiesta. El 13 porque llovió como corresponde para Santa Rosa, el 30 de agosto que estaba previsto en Buenos Aires y fue el 13 de septiembre en 3 plazas de Buenos Aires, celebrarlo en Córdoba, celebrarlo lo que fue en Mendoza, o sea, celebrar eso, porque realmente ahí es cuando ese federalismo se hace patente, presente en cada uno de los pueblos donde se va a celebrar ese acontecimiento. Un pequeño detalle, el que lee el acta de independencia es el padre Remedios de Escalada. Exactamente, don Antonio José de Escalada. Exactamente, que estaba en el Cabildo. Exactamente. Cuando reciben la declaración, cuando lo reciben en Buenos Aires, exactamente. Sí, que ahí ¿dónde se perdió la declaración de la independencia? Lo de Calixto Gauna en Córdoba cuando se lo robaron. Tengo versiones distintas, eso va a ser un día, vamos a hacer un programa, porque la versión que está en el Archivo General de la Nación es una versión hecha por... Es una copia. 1821 de Anchorena, si no me equivoco. O Bustamante. El original se perdió ahí en el robo de Gauna. Sánchez Bustamante, yo tenía entendido que se le había dado a Bacle para que hiciera la copia. No, pero eso puede haber sido con las actas. Eso puede haber sido con las actas, sobre todo las actas secretas. Yo creo que el acta de la proclamación, el parte a Buenos Aires, con la copia que venía a Buenos Aires, creo que se la robaron a Calixto Gauna en Córdoba, si mal no recuerdo. Eso fue, claro. Eso fue en el año 16. Sí, apenas. Yo te estoy hablando del año 32, de la 33, cuando Rosas se lo sacó. Bueno, vamos a cerrar este programa donde hemos visto que los argentinos siempre nos falta tiempo para hacer las cosas bien y las hacemos 2 veces, que la primera junta no era la primera sino la segunda, porque hubo una junta dispuesta el 22 de mayo, que fue cuando pasaron las cosas, que es cuando pasaron las cosas verdaderamente importantes, porque ese fue el debate jurídico político de fondo, que la declaración de la independencia se hizo el 9 de julio de España, de la monarquía española y sus súbditos, pero el 19 fue, si no me equivoco, a pedido de Medrano. Claro, hubo que agregar la fórmula de toda otra denominación extranjera. Bueno, porque el 16 de julio habían entrado los portugueses a Uruguay. Claro. Bueno, pero no creo que tuvieran noticias de eso. Pero suponían que había hasta una connivencia. Mirá que no había internet, te recuerdo. Pero bueno, a mí me parece... Bueno, un tipo a caballo llega en 2 días. ¿En 3 días? En 2 días llegó, sí, desde el... Y 12 días creo que tardó Manuel Escalada con el parte. Menos. Como le decían, culo de fierro, le decían por eso todos los regimientos de telecomunicaciones del ejército se llaman Escalada. Acá, con estos 2 hombres de a caballo, cosa que yo no soy, y que saben más de estas cuestiones que yo, les agradezco a Roberto Elizalde, sobre todo, a que nos haya acompañado, y fue más que interesante, y a Omar, como siempre. Pero yo me quedé pensando que la historia argentina no será completa, ni unificadora, ni tendrá el efecto pacificador si no deja de ser porteña, que es lo que ha sido hasta ahora, si no deja de tener esta supremacía tan extrema de Buenos Aires, que le dio el hecho, entre otras cosas, que las principales familias eran porteñas, que los principales historiadores eran porteños, y esto de vuelta no es algo dicho en demérito de Mitre, que fue un hombre extraordinario, ni de Vicente Fidel López, que también lo fue, sino que me parece que ahora con el Bicentenario tenemos que repensar estas cuestiones y revisar un poco el origen de nuestro país para hacer una historia que sea más abarcadora de todos.
Nos reencontramos la semana que viene. Los estaremos esperando aquí en Concepto FM. Chao.